Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. En este video hablaremos de uno de los narradores más usados en las novelas que les he mostrado en la sección de reseñas, y se trata del narrador en primera persona. Si escuchan por ahí un perro ladrando, bueno, yo no puedo controlar a los perros de mis vecinos. Sobre algunos de estos usos del narrador les comenté que tienen problemas, pero ya les voy a estar explicando de qué se trata. Antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. El narrador en primera persona se está volviendo uno de los favoritos, sobre todo en escritores noveles, para contar historias desde la mirada única y particular de sus personajes protagónicos. En la mayoría de los casos, en una pequeña minoría, lo usan en función de testigo. He leído casos en los que incluso cambian el personaje narrador para presentar al resto del elenco, cambiar la perspectiva, generar intriga, entre otras cosas. Pero debemos recordar que el narrador en primera persona también es un personaje que tiene una visión o perspectiva que, aunque es única y particular, también es limitada, lo que vuelve un poco complicado sacar todo el potencial narrativo que tiene esta figura. Y por eso es posible que se cometan ciertos errores con bastante más frecuencia de la que nos gustaría. Aquí vamos a hablar de los errores más frecuentes que yo he visto y que he como compilado en 5, y ellos son: a menos que el personaje jamás se haya visto a un espejo o no se conozca a sí mismo, es ridículo hacer que se describa para los lectores. Entiendo que pueda fijarse en ciertos detalles y de allí ir colando pedacitos de caracterización, como el color de pelo, el color de ojos, etc. Pero que mencione con minuciosidad cada parte de su rostro o de su cuerpo es poco natural. O sea, imagínense que si nosotros nos levantamos a la mañana, nos miramos al espejo y estamos, oh, mi rostro es... Ni siquiera sé cómo es la forma de mi cara. Ahí tengo ojos negros, tengo un pelo negro también y no muy lacio. De hecho, hoy parece el pelo de Esteban Prol. O sea, es ridículo. Yo simplemente voy a estar... mira, hoy tengo el párpado hinchado, me agarró alergia o qué sé yo. Ay, se me marcaron las sábanas en la cara. O sea, imaginen lo poco natural que queda que uno empiece a describirse a sí mismo apenas empieza el día. Queda mucho menos natural condimentar esto con baja autoestima, pero tener una apariencia privilegiada. Ahora, si el personaje que va a narrar la historia es narcisista, pues tendría más o menos un poquito de sentido. La presencia de la autodescripción del narrador en primera persona tiene sentido si el personaje de pronto sufrió una contusión cerebral y perdió parte o totalmente la memoria, o de repente está tan confundido que no sabe ni quién es ni cómo es. También tiene sentido en esto de la autodescripción que, como ya dije, describa ciertas partes o ciertas cosas de sí mismo, como si se le apelmazó el cabello, si qué sé yo, se le marcaron las sábanas en la cara, si de pronto tiene los ojos enrojecidos, etc. De hecho, estas partes en las cuales el narrador comienza autodescribiéndose, pues como que denotan que el personaje acaba de nacer. Esto de contar y no mostrar no es un error privativo del narrador en primera persona, pero respecto a las angustias, sensaciones, malestares, etc., contarlos en vez de mostrarlos es un gran desperdicio, sobre todo en este narrador. En lugar de que el personaje narrador mencione que tiene miedo, no estaría de más mostrar ese miedo a través de todas las sensaciones que nos produce. Dolor del estómago, que sienta que te aprieta la garganta, ese sudor frío, que se eleva el ritmo cardíaco, etc. Náuseas, temblores, sequedad de la boca, nuevamente, etc.
y de ese modo se volvería mucho más real, ya que estas son experiencias por las que todos podemos pasar alguna vez. De modo que se vuelva más real para los lectores. Sabemos qué se siente tener miedo, estar feliz, sabemos cuáles son las reacciones fisiológicas que nos provocan estas emociones, así que ¿por qué no usar ese conocimiento y esa experiencia para hacer mucho más real nuestra narración en primera persona, en lugar de simplemente hacer una descripción que cuente pero no muestre nada? Cuando vamos caminando por la calle, salvo que estemos sumamente agobiados por nuestros problemas, lo más normal es que miremos a nuestro alrededor y prestemos atención a ciertas cosas, ya sea que nos encontremos en un lugar conocido o diferente. Es normal que los objetos nuevos o ya conocidos nos llamen en cierta forma la atención, que nos llame la atención el clima, la cantidad de personas, la limpieza o suciedad en la calle, el color del cielo, si está nublado, etc. Esos son detalles que podemos sumar a nuestro relato en primera persona. Y si están pensando que no quieren añadir descripciones innecesarias para no hacer más lento o aburrido el ritmo narrativo, los entiendo, pero situar al narrador en un espacio y brindar detalles respecto a cómo es este es crear ambiente, que además puede favorecer el desarrollo de la perspectiva del personaje. No olvidemos que los espacios pueden estar dotados de significado y de carga emocional, y cómo el narrador percibe el ambiente es una buena forma de generarle sensaciones al lector, ya sea que ustedes estén escribiendo terror, suspenso, romance, etc. Por ejemplo, si nuestro narrador personaje se encuentra en una habitación desordenada o sucia, esto podría generarle incomodidad, tristeza o ansiedad. Y no es necesario mencionar toda la mugre o todos los objetos desordenados o esparcidos por ahí, tal como a nosotros le pueden llamar la atención ciertas cosas nada más. He visto sobre todo este problema en narradores en primera persona y tiempo presente, ya que este tiempo propone que las cosas que leemos están ocurriendo mientras las estamos leyendo, o sea, nos da la sensación de simultaneidad, como si estuviésemos en la cabeza del personaje, tal cual si fuese un videojuego, o como si estuviésemos viendo toda una película en plano secuencia. Y lo normal es que los personajes, tal como las personas, tengan pensamientos, porque eso es algo que hacemos todo el tiempo, además de respirar, pensar. Entonces, ¿por qué cuando el personaje narrador, por ejemplo, hace un viaje en colectivo que dura 20 minutos, parece que nada pasa por su mente y el tiempo transcurre demasiado rápido? Es como, me subo al colectivo y 20 minutos después bajo a 2 cuadras de mi trabajo. ¿Y eso fue todo? ¿No piensa? ¿No reflexiona sobre nada? ¿No tiene preocupaciones que ocupen su mente? Si un personaje narra, deberíamos conocer sus pensamientos, sus preocupaciones, sus intereses, su perspectiva, su modo de ver el mundo, sus inquietudes, sus ideas, casi que en tiempo real, a través de su propia voz. En el tiempo pasado yo entiendo que se puede hacer una selección de estas ideas porque las cosas ya han sucedido y entonces el narrador puede hacer una mejor selección de la información que nos da, pero el narrador en tiempo presente ya tendría que darnos esa sensación de simultaneidad. No digo como el monólogo interior, pero no estar demasiado alejado. Este último tiene una cierta relación con lo que es contar y no mostrar, pero no demasiada. Ustedes, por ejemplo, cuando están enojados o avergonzados, ¿se sonrojan? ¿Cómo lo saben si no tienen todo el tiempo un espejo frente a ustedes para verse? Lo mismo sucede obviamente con el narrador en primera persona. Ahora, pueden usar su experiencia o recuerdos de reacciones fisiológicas para nutrir la narración, escribiendo reacciones similares como sentí que me ardía el rostro o que se me encendían las mejillas.
y entonces ahí podemos dar cuenta o no si se sonrojó el personaje narrador. Lo mismo sucede en escenas de acción, en escenas de romance, incluso en escenas eróticas, en las cuales en varias ocasiones, muchas más de las que debería, leí fragmentos donde parecía que no estaban viviendo las cosas, sino viéndolas desde afuera. Reitero, el narrador en primera persona es un personaje que vive, que siente y que experimenta cosas, que no está todo el tiempo en una habitación despejada, siendo capaz de ver todo lo que sucede a su alrededor y cómo éstas lo afectan en lugar de simplemente percibirlas. ¿Han encontrado algunos de estos errores en novelas escritas en primera persona que ustedes han leído? ¿Los han cometido ustedes como escritores? ¿La información que les di les ha sido útil? Espero que sí, y que si alguna vez cometieron estos errores puedan detectarlos. Sé que hay otros problemas con el narrador en primera persona, pero estos son más específicos de las novelas escritas en primera persona, de una sola perspectiva. Hay otros de los que podríamos hablar cuando tratemos el tema de narrador en primera persona en novelas con visión dual o novelas corales, que es cuando se narra en primera persona con varios personajes. Ahora, si tenemos que hablar de recomendaciones de libros en los cuales se usó bien el narrador y de hecho que podrían tomar como ejemplo, vamos a hablar de Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, donde se desarrolla el narrador en primera persona desde la perspectiva de Evelyn Hugo y realmente se hace de una forma muy buena, pero esto solamente para narrador en primera persona y tiempo pasado. Si quieren un ejemplo en tiempo presente y sobre todo en thriller, está La mujer de Tess Stinson, que sí narra, digamos, hay varios narradores, pero cómo desarrolla la perspectiva e incluso cómo a veces los recuerdos o las cosas que nos suceden las vemos como tergiversadas por las cosas que nos están pasando, pues si quieren un ejemplo de eso, aquí lo pueden encontrar. En algunos de sus cuentos también Mariana Enríquez desarrolla voz de primera persona y lo hace de un modo que la verdad me gustó muchísimo, y sobre todo les recomiendo los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, que de hecho es el único que yo leí de ella. Voy a tratar de leer otros, pero tiene algunos relatos en primera persona con una voz bastante interesante. También está, en cuanto a contemporánea, Morallo de Sarala Dipomanjica, sobre todo para desarrollar, como dije, ese narrador en primera persona que ve las cosas y nos cuenta cómo las percibe y cómo le afectan y cómo el entorno también incide en su estado emocional. Y por último, este es un narrador en tercera persona, pero se usa casi como si fuese una primera, que es El cuarto arcano de Florencia Bonelli. Pronto va a estar en el Wrap Up del mes de marzo, pero aquí, como les dije, Florencia Bonelli usa el narrador en tercera persona casi como si fuese de primera, porque este narrador está muy embebido de la perspectiva de los personajes en los cuales se va centrando, de forma que nos transmite todas sus sensaciones y sentimientos. De hecho, había partes en las que los personajes no se mencionaba qué es lo que tomaba el personaje, a pesar de que, como dije, está narrado en tercera persona, pero sí se mencionaba todo lo que sentía en la boca al empezar a tragar la bebida, y ahí se daba cuenta si era alcohol o no, si la conocía o no. Y como dije, no mencionaba la bebida, pero sí todas las sensaciones que le producía el personaje. O sea, para tener en cuenta esas cosas, este libro es el que yo les recomiendo. Y bien, esto es todo. Ahora sí, terminamos con el video. Como dije ya, espero que les haya sido muy útil. Pueden dejarme todas sus opiniones en la parte de los comentarios. En el próximo video de esta sección vamos a hablar sobre la romantización, así que si les interesa el tema, espérenlo. Y si les ha gustado este video, no olviden dejar su pulgar arriba, y si les interesa mi contenido se pueden suscribir. Yo los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós.